El Manchester City de Pep Guardiola, oficialmente con la caída del Arsenal ante el Nottingham Forest, ya es el actual campeón de la Premier una vez más. Gana con esto su tercera Premier consecutiva. Y con esta derrota, repito, el Arsenal se queda sin posibilidad ya de ganar la Premier. El Arsenal pues estuvo líder prácticamente durante toda la temporada, pero bueno, pues falló mucho en los últimos tramos. Y pese a hacer 50 puntos en la primera vuelta, dando un promedio de 100, pues tristemente ha descendido el nivel. Y cuando más distancia tomaba el Arsenal, más se le complicaban las cosas. Parece que el Arsenal no supo gestionar eso, que no supo... gestionar eso, no supo manejar la situación. Y posiblemente pues el miedo y tal vez la ansiedad que pudo haber causado el tener tanta ventaja y el hecho de haberte visto tan campeón, más que llevar a confiarte o a bajar la intensidad, pues llevó incluso a aumentarla todavía más, y un sobreexceso, un sobreestímulo que causó que el Arsenal pues fuera para abajo. No solo es, cabe aclarar, de mérito del Arsenal, es mérito del Manchester City, que a partir de la segunda vuelta se ha compuesto ya. Me ha tomado un paso mucho más regular. De los últimos partidos el City de Guardiola pues ha ganado la mayoría. Ha sido un escándalo lo que ha hecho el City de Guardiola esta temporada. Y sí que podríamos decir que el Manchester City en estos momentos pues es el justo campeón de la Premier, aunque me da pena, ¿no?, que ese justo campeón no sea ahora el Arsenal por, bueno, pues toda la trayectoria hecha. Pero bueno, a fin de cuentas el Arsenal podrá aprender de esto. Yo de lo que quiero hablar es, por una parte, ya no de modelo, porque de eso ya hablé, y perdón si estoy hablando una vez más del Manchester City, pero a ver, primero la eliminación en Madrid y entender por qué ataca nuestro estilo. Después, que el estilo sí vale para las eliminatorias, y después también el tema de Ancelotti, lo que estaban diciendo después de la reacción de la caída contra el City, que para él 2 años con el Madrid, independientemente de lo que ganen, pues paciencia. Y pues para Xavi con 11 meses, independientemente de lo que gane o no gane, pues sin paciencia. Entonces, es la cuarta vez que hablo seguida ya del Manchester City, pero ya no relacionado con ese partido de Champions, sino por lo que ha acontecido en cuanto a la Premier, que bueno, ha coincidido para bien o para mal. Y en este caso, pues repito, quiero hablar por una parte de, bueno, pues de Guardiola y su impresionante paso. Y por otra parte, pues lo importante que es que un club haga bien las cosas, porque yo creo que es importante extrapolar todos los casos en los que los equipos jueguen bien y terminen haciendo bien las cosas para, bueno, pues para comentar lo que sucede. También por supuesto que pese a que ya pasó rato, en algún momento quiero hablar del Napoli de Spalletti, campeón de la Serie A, y por otra parte, pues de lo que sucede en la Bundesliga. Y bueno, pues me gustaría empezar hablando de esto, pues que el Manchester City de Guardiola pues tiene de momento un gran escándalo en cuanto a palmarés, que es de lo que quiero hablar, de Guardiola y del Manchester City. El Manchester City con Guardiola de momento pues lleva su tercera Premier consecutiva, que yo sepa es la mejor racha que han tenido en toda la historia, porque habían ganado una Premier antes con Roberto Mancini, actual seleccionador de Italia, y otra Premier League contra, ¿cómo se llama?, con Manuel Pellegrini, que es el actual entrenador del Betis. De momento el Manchester City pues llevaba eso, y después de que llegó Guardiola al Manchester City en 2016, bueno, pues le costó mucho su primera temporada. Era un fútbol totalmente distinto, un equipo que estaba acostumbrado a jugar otra cosa, con otros automatismos, que había que enseñarle y desarrollar un modelo de juego muy complicado y muy distinto al de Pellegrini, aunque sí que puede compartir distintos conceptos, cositas, pero a fin de cuentas es importante porque es personalizar la plantilla, personalizar lo que quieres de cada jugador, los roles, la posición, el esquema, y por supuesto esto lleva tiempo. Estuvo a punto de quedarse afuera de la Champions, quedó tercero en la liga, cosa que creo que es la única vez que Guardiola ha llegado a caer al tercer lugar. Que yo sepa, siempre ha estado líder o sublíder, es decir, campeón o subcampeón, lo cual pues te explica un poco el escándalo que es este entrenador. El Manchester City, ya digo, pues empezó con esta racha, empezó poco a poco a ir para más.
Y llegó el momento de antes de esta llegar a 4 Premiers en 5 años y ahora son 5 Premiers en 6 años. Y si lo tomamos en cuenta, no los últimos años, sino desde la llegada de Guardiola, son 5 Premiers en 7 años. Una de ellas terminó subcampeón y la otra, pues prácticamente que fue la del inicio, le llevó a... Bueno, pues al tercer lugar porque era el inicio, pero aún así los puedo meter en Champions. Y creo que se explica mucho que Guardiola en su tiempo en el Manchester City, en el que ya ganó 5 Premier Leagues, básicamente más del doble de lo que consiguió en toda su historia antes, pues evidentemente te habla de que lo importante que es Guardiola y que estos números no son casualidad. No me cae bien el Manchester City por su manera de construir su historia, su manera de... Bueno, pues de hacer las cosas para ir para arriba. Esto tema del fair play financiero, club estado, otras normas de gasto, permitirte inyectar, bueno, sí, permitirte inyectar dinero extra fútbol, porque llega aquí algún millonario y te empieza a pagar todo. No me cae bien la manera en que hace las cosas el Manchester City, pero... bueno, pues dentro de lo que cabe aclarar meramente futbolístico, pues sí lo ha hecho bastante bien y acertado con Guardiola. Quien es el propietario del Manchester City, pues tuvo un gran acierto a la hora de apostar por Guardiola y por el estilo de juego que tiene el Barça y también el modelo de gestión. Y pues bueno, inmediatamente trató de apostar. Se comenta que lo primero que sucedió pues fue un rechazo por parte de Guardiola, pero después yo creo que desde que fichan a Chiqui Bereguistein, pues ahí pues es cuando todo va para arriba, ¿no? Cuando Guardiola decide ir y mediante que el presidente pues no adopta una política presidencialista y bueno, básicamente le deja, bueno, pues como en el Barça, le deja apostar a Guardiola y a la dirección técnica y a la dirección deportiva, a Guardiola y a Chiqui, que ambos estuvieron en el Barça. Pues bueno, pues seguir con su estructura, es decir, que ellos se encarguen de todo lo futbolístico, el director deportivo de la gestión y por otra parte Guardiola pues por el tema meramente futbolístico, táctico, y desde ahí pues Guardiola se ve que aceptó. Y desde entonces pues creo que ya el resto es historia, ¿no? Es decir, no es casualidad lo que ha conseguido el Manchester City con Guardiola. Es decir, es evidentemente por tema de modelo, es por un tema de estilo, el hecho de tener un buen entrenador y a partir de ahí, por supuesto, incluso el hecho de fichar bien, el hacer bien las cosas, entrenar bien y tener un ciclo verdaderamente duradero. ¿Sí me explico? Ir renovando poco a poco la plantilla porque no es la misma plantilla la que tiene ahorita, la que tiene en su primera temporada, pero ha sido más que nada porque no han cambiado toda la plantilla de golpe. Poco a poco van renovando la plantilla, por eso un fin de ciclo en ningún momento pues ha llegado, ¿no? En todo caso, a mitad de temporada, principios de la segunda vuelta, parecía que el ciclo estaba acabado, lo comentamos aquí, pero pues a partir de allí Guardiola dio aquel... mensaje, yo creo que para presionar un poco a los jugadores, y a partir de allí pues se reactivó la máquina y a partir de allí pues el Manchester City empezó su mejor segunda vuelta y el Arsenal se puso nervioso por llevar tanta ventaja y no lo supo gestionar, y ya a partir de allí pues bueno pues la derrota total, y a partir de allí pues el Manchester City pudo tomar su ventaja y hacerse con esta Premier League, y bueno pues con esto Guardiola gana su quinta Premier. Y es un escándalo porque yo creo que desde tiempos de Sir Alex Ferguson no se veía un dominio tan grande en la Premier League. Sí, no se veía un dominio tan grande en la Premier desde Sir Alex Ferguson. Y de hecho en estos momentos el City de Guardiola está peleando por un triplete, es decir, ya ganó la Premier, está en la final de la FA Cup contra el Manchester United, que esperemos que la gane el City de Guardiola, y también está en la final de la UEFA Champions League, ¿no? Contra el Inter de Milán. Entonces, si gana, prácticamente se llevaría un triplete Guardiola. Pese a que en la Premier no se puede lograr un triplete, sino lo máximo es un cuadruplete, porque está la Copa de la Liga y tal. Pero bueno, es increíble que en Inglaterra tengan dos copas. Pero el asunto aquí es que está peleando por un triplete con esta Premier ya ganada. Tiene ya un historial de Premiers bastante grande y... aparte de tener un historial de Premiers bastante grande, sigue compitiendo por todos los títulos. En general, Guardiola ha ganado la Liga a cualquier lado a donde ha ido. Ha ganado la Bundesliga, creo que en las 3 temporadas en las que estuvo en el Bayern. En las 4 temporadas que estuvo en el Barça ganó 3 de 4.
Y ahora pues en las 7 temporadas que lleva en la Premier League pues son 5 de 7, es decir, no ganó 2 con el Barça y 2 con el City, es decir, solo ha perdido 4 ligas y en todas creo que ha quedado subcampeón. No, salvo la primera temporada que creo que terminó tercero, ha quedado pues co-líder. Sí, tercer lugar. Entonces, el chiste aquí es que Guardiola pues lleva un historial bastante grande y yo creo que esto te habla pues aparte de lo bueno que ha hecho el City, de lo bien que lo ha hecho Guardiola. Sí, por una parte por su capacidad como entrenador, pero yo creo que más que nada el brillo de Guardiola y su maravillosidad como entrenador radican muchas cosas, pero en tanto su conocimiento y tal, pero yo creo que en cuentas generales lo que le da su fortaleza a Guardiola como entrenador, yo creo que más que nada es su modelo de juego, su estilo de juego. Hay muchas cosas también, por ejemplo, tener la pasión por entrenar, el ser perfeccionista, ser meticuloso, el preocuparte por también temas, por ejemplo, de la alimentación de los jugadores, normas de conducta, pues la personalidad, que seas un entrenador que tenga personalidad, que quiera liderar el proyecto, que no permita presidencialismo, que sepa en qué momento irse cuando le falta apoyo, básicamente. Incluso el aspecto motivacional para los jugadores. Es decir, es un sinfín de variables para el mundo de ser entrenador. Es muchas cosas que tienes que dominar, que entran, bueno, dentro de lo que es el oficio. Y sí, definitivamente son muchas cosas las que tienen que dominar. También, por ejemplo, el tema de la gestión de grupo, el tema de gestionar suplentes, gestionar renovaciones. Son muchas cosas las que se tiene que dominar. Es un tema de ser todo en uno. Tienes que ser entrenador, tienes que ser psicólogo, tienes que ser, yo qué sé, tienes que ser amigo, a veces tienes que ser traductor, tienes que ser incluso muchas veces pues en parte de la dirección deportiva, tienes que ser en parte director deportivo, escoger, tomar decisiones tomando en cuenta lo económico. Son muchísimas las variables, entonces no solo es una cosa la que hace bien a Guardiola. Pero repito, yo considero que dentro de todo, que es pues la mayoría de los requisitos que suelen cumplir los entrenadores, pues sí que considero que en general Guardiola pues sí es un entrenador que domina todas estas variables evidentemente, pero considero que su principal fuerte siempre está y ha estado en su modelo de juego y pues podríamos decir su personalidad más que nada. Y personalidad hablando de que es un entrenador que no va a permitir que sean intervencionista, una cosa por el estilo, que sean presidencialistas, y ahí cuando se ve una posición de debilidad se termina yendo. Cosa que evidentemente pues es la mejor respuesta y la mejor solución. Entonces yo considero que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Y por supuesto esto es una muestra más, ¿no? El enésimo ejemplo de lo importante que es para el fútbol, pues el modelo de juego. Porque fíjense, Guardiola con este modelo de juego, al igual como que otros entrenadores, como por ejemplo Luis Enrique y tal, pues ha logrado sacar el máximo de todos sus jugadores, cosa que es lo que siempre me ha hecho, por ejemplo, a mí apostar por este modelo y siempre por esta idea. El hecho de que sí considero que hay propuestas que son más efectivas que otras, pero que en general el modelo de juego de posesión, cuando se suele desarrollar al 100% y se desarrolla bien, y si tienes un entrenador que sepa trabajar bien la idea, tiene los conocimientos tácticos y técnicos para desarrollar esto desde el punto de vista del conjunto y del jugador, saberlo desarrollar a su idea, y cuando se trabaja bien, es decir, entrenarlo bien, con intensidad y todo, pues sí, se suele llevar a niveles superiores. Y el ejemplo más claro, pues lo que estamos viendo, es el mejor momento de toda la historia del Manchester City. Y al mismo tiempo, pues es el mejor momento, yo creo que de la Premier en los últimos años. Creo que no se ha conseguido, repito, una racha de Premiers tan grande desde Ferguson. 3 consecutivas, pues habría que ver cuándo, porque Ferguson ganaba siempre, pero y siempre que no ganaba, igual que Guardiola, se quedaba segunda. Es decir, tiene mucho mérito también. Y el tiempo que aguantó como entrenador y que podía aguantar todavía más. Pero estamos hablando de que aparte de esto está a punto de ganar un triplete y ojalá lo pueda conseguir, ¿no? Ya no por ser guardiolista ni nada por el estilo, sino simplemente para que triunfe nuestra idea un poco más y para que cada vez menos gente vaya dudando del estilo y poco a poco se vaya tomando más fuerza, ¿no? El apoyo al estilo.
Entonces, ojalá lo pueda conseguir, pero desde entonces yo no sé desde cuándo fue la última vez que alguien ganó un triplete. Sí o sí, creo que fue Ferguson, pero no sé en qué tiempo habrá sido, pero sí que no se suele ganar tripletes en la Premier tan seguido, porque a ver, hay más equipos. Desde el punto de vista, considero que por ejemplo la liga en cuanto, salvo el Big Six, que son los equipos champions, tipo Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal y Chelsea, pues salvo estos equipos, creo que sí tiene más nivel la liga en general. Pero sí que tiene la ventaja de que nosotros tenemos, por ejemplo, Barça, Madrid, Atlético, y en la Premier pues tienen el doble de equipos grandes. En cuanto a capacidad, y seamos sinceros, la mayoría es por simplemente cuestión de que han construido sus historias en base a propietarios, petrodólares y unas normas de gasto de risa. Como y así lo ha construido por ejemplo el Chelsea, el Tottenham, así lo ha construido mucho el Manchester City propiamente, y también pues ahora el Newcastle y tal. Pero Manchester United, Liverpool y Arsenal yo creo que son los que más lo han logrado, ¿no? Arsenal con Arsene Wenger, el Manchester United con Ferguson, y por otra parte pues Liverpool con diversos entrenadores, ¿no? Y ahora con Klopp. Entonces pero aún así las normas de gasto, pues bueno, eso ya es otra cosa. Entonces yo considero que el mérito de momento del Manchester City es el ideal, y el de Guardiola pues es enorme, ¿no? Y también dentro de lo que cabe, los jugadores, ¿no? Que han sabido pues mantenerse la motivación. En esto tiene que ver mucho Guardiola, pero estos jugadores que pues se ve que cuando están bien trabajados, que cuando hacen lo que hacen todos los jugadores del mundo, cuando hacen lo del Manchester City, los jugadores del Manchester City, porque mantienen su motivación, su hambre de títulos, sus ganas y su intensidad, como lo están haciendo estos jugadores, y están siendo capaces de aguantar el desgaste enorme que conlleva pues 3 competiciones. Una no la pudieron ganar, pero sí lo que lleva todas las competiciones, y el hecho de aguantar presiones, expectativas y todo esto, pues demuestra la gran capacidad que tiene, ¿no? Y lo buenos que son todos estos jugadores, ¿no? De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Haaland, Ederson, Rubén Díaz, realmente todos. Akanji, yo considero que el Manchester City tiene una muy buena plantilla, y que de momento pues el mérito lo tienen repartido todos, realmente todos, incluso hasta el cafetero, el jardinero, todos, realmente todos, para mí todos tienen el mérito. Pero sí que llama la atención cómo ha cambiado la historia del Manchester City desde Guardiola, y desde, bueno, pues que han decidido apostar por este modelo, ¿no? Incluso el rendimiento de los jugadores cómo ha cambiado, por ejemplo De Bruyne de ser descartado por Mourinho a ser por ejemplo una superestrella mundial con Guardiola, y ser pues constantemente un jugador incluido en los 11 ideales del año, y al mismo tiempo un jugador que pues ha estado incluso en el top 10 de nominados al Balón de Oro. Una cosa espectacular por parte de De Bruyne, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nada, quería hacer este video para comentar la Premier del Manchester City. El mérito que tiene el Manchester City tiene de mérito también. Mérito muy manchado por lo del dinero y las normas de gasto y los petrodólares. Pero al mismo tiempo sí que podremos decir que tiene bastante, bueno, dentro del demérito y la trampa, pues han aprovechado bien sus oportunidades, y lo han hecho con un modelo, apostaron por un modelo de juego, una idea. Y Guardiola pues siendo el mejor entrenador, repito, para mí por el modelo, la idea y su personalidad, su manera de gestionar. Y nada, pues de momento un escándalo. Guardiola con esto llega a ¿cuántos títulos? 34 creo que en 14 años de carrera, y si gana la FA Cup y la Champions prácticamente ya serían 35, dejando ese equipo clasificado para la Community Shield, que es como la Supercopa de Inglaterra, y al mismo tiempo pues para la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y si termina ganando también esos títulos, pues podría llegar ya no a final de temporada, sino al final de año, con ni más ni menos que 38 títulos. Entonces prácticamente pues un sextete. Entonces pues bueno, las expectativas son muy grandes, hay que dejarles trabajar. Y pues nada, no voy a felicitar al Manchester City porque pues ya digo, es un equipo que no me cae bien, pero sí que voy a felicitar pues nada a los jugadores y a Guardiola por el mérito conseguido. Felicidades. Y pues nada, de momento pues el ejemplo más claro de lo que se consigue, ¿no?
cuando sí apuestas por él. Cuando no tienes pues aquí ciertos personajes bartorroselistas, le dejas trabajar y puedes hacerlo bien. Y así no se te va un buen entrenador, como también se nos fue Guardiola, propiamente Guardiola, Luis Enrique. Pero bueno, tenemos a Xavi y pues a aprovechar bien el presente para asegurar el futuro. Y de momento pues muy bien lo que está haciendo el Manchester City, de momento muy bien lo que está haciendo Guardiola. Y pues nada, de momento considero al City el mejor equipo del mundo. Y evidentemente a Guardiola el mejor entrenador del mundo. Yo lo considero también al mismo tiempo ya el mejor entrenador de la historia. En todos los balances en general, pero eso es para otro video. Y bueno, pues Guardiola, pues nada, maravilloso lo que está haciendo y pues a tomar nota de las razones por las que gana el City. Pues aparte del tema de la trampa y todo esto, pues el modelo, el estilo y ver lo que hace el City para tomar nota, hacer un apunte y tenerlo aquí en el Barça, ¿no? Para no solo tener ejemplos del Barça, sino extra club, ¿no? También tipo, por ejemplo, lo que ha sido el Bayern, lo que ha hecho el City, lo que en su momento hizo el United con Ferguson, el Arsenal con Wenger. Y nada, pues un ejemplo más de que nuestro estilo sí vale, incluso en Inglaterra y en todos lados. Y pues bueno, un ejemplo también más de que el estilo, el modelo es lo más importante para mí. Yo diría que en el fútbol la estructura. Y bueno, pues nada, gran de momento racha del Manchester City, 5 Premiers en 6 años y tomando en cuenta el inicio, 5 de 7 Premiers para Guardiola, una de ellas terminado subcampeón. Y pues incluso haciendo rachas de 100 puntos, ¿no? De momento pues está haciendo una gran historia Guardiola en el Manchester City y pues es un escándalo, ¿no? Esto no es comparable y que yo sepa, salvo Ferguson, creo que no lo habrá conseguido otro entrenador. Y si Guardiola se quedara ahí el resto de su carrera, pues prácticamente pues, superaría totalmente a Ferguson. Porque en los 14 años que estuvo Ferguson como entrenador, pues no había conseguido esto. Lo consiguió cuando entrenó, ya llegó al Manchester United, pero bueno, tampoco se trata de comparar. Pero de momento, repito, muy bueno lo del City. Y pues nada, es increíble lo que se nos ha ido y bueno, de momento lo bien que lo está aprovechando el City. Nada, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.